Muy buenos días. Mi nombre es Alex y realmente es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana desde Michigan. Estoy de visita, estoy con mi familia y ha sido un buen tiempo. Realmente le doy gracias a Dios por brindarme tiempo con mi familia. Pero es muy interesante como un sabor o un olor o un sonido nos puede hacer pensar o recordar ciertas cosas, ¿no? Es interesante, nos da nostalgia. Por ejemplo, el olor de un caramelo siempre me hace pensar en mi abuelito, porque él siempre tenía caramelos en la bolsilla. Y hasta el día de hoy, a él le encanta comer a los caramelos y compartir los caramelos también, gracias a Dios. Pero los sonidos y el olor y los sabores nos hacen recordar ciertas cosas. Tal vez tú también tienes un sabor o olor o una canción que te hace pensar en una persona o que te hace recordar un momento en tu vida o una persona en tu vida. Las canciones, muchas veces nos crean recuerdos, a veces buenos recuerdos, a veces malos recuerdos. Entonces, hoy quiero hablar de una canción mencionada en la Biblia. Una canción que trae recuerdos a unos de los discípulos de Jesús. Pedro escuchó esta canción durante un momento clave en su vida. Escuchó esta canción después de haber fallado a Jesús 3 veces. Tal vez ninguno de ustedes ha fallado jamás, pero yo he fallado una y otra vez en mi vida. Entonces, hoy quiero hablar de qué hacer con nuestras fallas. Cuando recordamos nuestras fallas, nos podemos sentir avergonzados y descalificados para que Dios nos use. Dios tenía un gran plan para mi vida, pero lo arruiné, pensamos. Por eso me encanta la historia de Pedro. Pedro era un hombre como nosotros. Pedro falló, pero Jesús tenía un plan para Pedro. Y tiene un plan para nosotros también. Entonces, hoy vamos a comenzar en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Vamos a ver, ¿ok? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Me encanta el entusiasmo que tiene Pedro. Era un hombre apasionado, un hombre dirigido por su emoción, un hombre espontáneo. Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, dice Pedro. Tiene mucha confianza en sí mismo y piensa que no puede fallar. A veces nosotros también pensamos así, que nunca vamos a fallar. ¿Quién? ¿Yo? ¿Fallar? Jamás. Pero Jesús ya sabe que vamos a fallar. Él conoce las fallas de nuestro pasado y también de nuestro futuro. Él lo sabe todo y por su amor y cariño no deja de hacernos saber lo que va a pasar. Por ejemplo, es bueno trabajar, pero si trabajas tanto que descuidas a tu familia, vas a perder momentos que nunca volverás a tener con tus hijos. Otro ejemplo para los jóvenes.
Es bueno querer amar y ser amado, pero si vamos con la persona errónea, va a cambiar el rumbo espiritual de nuestra vida de manera negativa. Será una tragedia, lo sabemos. Dios no deja de hacernos saber lo que va a pasar. Él es honesto. Por su amor y cariño, Jesús le dijo a Pedro lo que iba a pasar. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Entonces, vamos a ver qué pasó. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí, sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Wow. Pedro está allí en una fogata con un hombre, una muchacha y otras personas, mientras Jesús está preso. Y siempre nos enfocamos en Pedro, pero me pregunto, ¿dónde están los otros discípulos? Mateo, Juan, no están. Al menos Pedro está allí, pero cuando la gente comienza a decir, «Oye, este conoce a Jesús», Pedro lo niega. Él dice que no. Pedro negó conocer a Jesús. Pedro falló. Y quiero que noten algo. Pedro le falló a Jesús justo enfrente de él. Jesús estaba allí. Generalmente cuando nosotros fallamos, es en el secreto de nuestros hogares, cuando pensamos que nadie nos está mirando. Pero la verdad es que Jesús siempre nos ve. Mis amigos, Jesús siempre nos ve. Dice el pasaje que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagines ahora que tú estás ahí en la fogata en el patio del sumo sacerdote. Jesús está allí, está preso, siendo golpeado y insultado. Todos se están burlando de él. Estás mirando todo. Cuando la gente comienza a decir que, oye, tú le conoces a él. Tú conoces a Jesús. Ahora imagines negar conocer a Jesús 1, 2, 3 veces. Y el gallo acusador canta.
Miras hacia arriba y Jesús te está mirando directamente a los ojos. ¿Qué ves en los ojos de Jesús? ¿Condenación? ¿Enojo? ¿Asco? ¿Amor? ¿Misericordia? ¿Qué ves en los ojos de Jesús? El contacto visual puede ser poderoso, es algo íntimo, es algo vulnerable, es intenso. ¿Alguna vez has evitado el contacto visual con alguien? Porque quizás te dio vergüenza o te dio pena mirarlo a los ojos. Dice la Biblia que cuando Jesús miró directamente a Pedro, Pedro salió y lloró amargamente. ¿Alguna vez has llorado amargamente después de fallar al Señor? No voy a darles ejemplos, porque si has experimentado eso, ya recuerdas, y no quiero aumentar tu dolor. Ya sabes cómo es, y ya sabes cómo se sentía Pedro. El pecado nos afecta de manera triste, nos hace sentir dolor y vergüenza, y no sabemos qué hacer. Entonces culpamos a otros, hacemos excusas, intentamos justificarnos, corremos, nos escondemos. Después de que Adán y Eva fallaron, ¿saben qué hicieron ellos? Dice la Biblia que corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. El pecado nos lleva al lado opuesto de donde la voluntad de Dios nos quiere llevar. Nos hace sentir dolor y vergüenza. Cuando Pedro le falló a Jesús, salió y lloró amargamente. Me pregunto si ahora Pedro sentía vergüenza al escuchar a un gallo cantar. Me pregunto si el kikiriri le recordó el momento en que le falló a Jesús. ¡Ra, ra, ra! Le fallaste a Jesús. ¡Ra, ra, ra! ¿Cómo pudiste? ¡Ra, ra, ra! Ya no eres digno de amor. ¡Ra, ra, ra! ¡Kikiriri! Cada mañana, cada noche. ¡Qué horrible! Pobre Pedro. Satanás quiere recordarnos nuestras fallas y hacernos vivir en una prisión de vergüenza. Pero él es un mentiroso. Déjame recordarte que Jesús no había terminado con Pedro, porque Jesús nos ve y nos ama. Jesús nos ve y nos ama. Pedro lo olvidó y se fue a pescar, traumatizado por haber traicionado a la persona más importante para él en la noche en que él murió. Es posible que Pedro pensó que eso fue su última interacción con Jesús. Entonces volvió a su antigua vida y a sus antiguos hábitos y lo que era seguro y cómodo para él. Pedro fue a pescar. Todos tenemos formas de manejar nuestras fallas y el dolor que causan. Algunas personas vuelven a los deportes o compras o comida. Otras personas vuelven a una relación no saludable o drogas o alcohol o otros hábitos destructivos. Pedro volvió a la pesca. Fue a pescar, pero Jesús no había terminado con él. Jesús se levantó de entre los muertos y mientras Pedro estaba pescando, Jesús apareció en la orilla del mar y mandó a Pedro a tirar la red a la derecha. Jesús recreó la escena de la pesca milagrosa. A veces Dios nos recuerda el momento en que nos encontró por primera vez. Entonces Pedro, al reconocer a Jesús, se tiró al agua y nadó a la orilla.
Es interesante que Jesús había preparado una fogata en la orilla también. Recuerden que la otra noche, cuando Pedro le falló a Jesús, fue alrededor de una fogata. Y ahora Jesús ha recreado una fogata. Entonces hay una fogata y también Jesús preparó un desayuno rico. Entonces vamos a ver qué pasó. Vamos a leer de Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 3 veces Pedro negó a Jesús y ahora Jesús da a Pedro 3 oportunidades a confirmar su amor. Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? Y es interesante que Pedro respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Me parece que Pedro no se podía perdonar a sí mismo. A veces tenemos que perdonar a nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero déjame recordarte que la misericordia de Dios es mucho más grande que tus fallas. Dios te ama, Él te sigue amando. En Cristo Dios nos perdona, nos limpia, nos hace sus hijos y nos da un nuevo comienzo. Pedro falló, pero en Jesús se convirtió de pecador en predicador. ¿Sabían que Dios usó a Pedro a predicar a miles y miles de personas? Imagínate ser Pedro. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo predico y la gente se convierta? Sí, Pedro, sí, dijo Jesús. Te amo y quiero hacer cosas grandes a través de tu vida. Apacienta mis ovejas. Hermano, hermana, Dios no había terminado con Pedro y Dios no ha terminado contigo. Dios te quiere restaurar. Hoy puede ser el día de tu restauración. Dios te ve, Dios te ama y Dios te quiere restaurar. A Dios le encanta restaurar a las personas. Hoy puede ser el día de tu restauración. Si Dios nos perdonó cuando aún éramos sus enemigos, ¿cuánto más que ya somos sus hijos? Dios te ve, Dios te ama y Dios te quiere restaurar. Para los que quieren mímicas, quiero darles 3. Dios te ve, Dios te ama y Dios te quiere restaurar. ¿Ok? Dios te ve, Dios te ama y Dios te quiere restaurar. ¿Has fallado? Bienvenido al club. Fallar no te hace un fracaso, te hace un ser humano. Significa que eres un ser humano porque todos fallamos. Pero tenemos un Dios que nos ama y nos quiere restaurar. ¿Ok? No sé cómo has fallado, pero sé que si tienes aire en tus pulmones y un ritmo en tu corazón, Dios no ha terminado contigo. No pongas un punto donde Dios pone una coma. Tu historia no está terminado. El último capítulo no está escrito. Dios te quiere restaurar. Él quiere restaurar tus pensamientos,
tus labios, tus ojos, tu corazón, tu matrimonio, tus sueños, aun tu ministerio. Estoy convencido de esto. Algunos de ustedes van a ser grandes pastores, misioneros, ancianos, siervos y siervas de nuestro Señor, porque Él te quiere restaurar. Hoy puede ser el día de tu restauración. La historia de Pedro es un maravilloso recordatorio de que nuestras fallas no tienen la última palabra. ¿Nos pueden hacer daño? Sí. ¿Pueden lastimar a otros? Sí. Pero nuestras fallas no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Satanás quiere recordarnos nuestras fallas para hacernos vivir en una prisión de vergüenza, pero no escuches sus mentiras. Dios te ama y te quiere restaurar. Satanás, él te dice, eres un fracaso, eres basura, ya no tienes valor. Pero Jesús te dice, tú eres mi tesoro. Satanás dice que ya estás solo. Jesús dice, estoy contigo. Satanás dice que tu pecado es demasiado grande. Jesús te dice, te basta con mi gracia. Satanás dice que nunca tendrás paz. Jesús dice, mi paz te doy. Satanás dice que ya te alejaste demasiado. Jesús te dice, dejo el 29, dejo la 99 por ti. Satanás te dice que ya no tienes propósito, pero Jesús te dice, apacienta mis ovejas. Satanás te dice que ya estás sucio, pero Jesús te dice que te limpio con mi sangre de todo pecado. Y Satanás te dice, ya no eres digno de amor, cuando Jesús te dice, yo te amo. El enemigo quiere destruirte, pero Jesús quiere restaurarte. De hecho, cuando Dios nos restaura, nos hace mejor que antes. Me encanta lo que Pedro escribe en 1 de Pedro 5:10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser firme? Eso es lo que Dios quiere para ti, porque Él te ve, Él te ama y Él te quiere restaurar. Y cuando has sido restaurado, Dios quiere usarte para fortalecer a los hermanos. Vas a tener un testimonio y puedes compartir del amor y la gracia de Dios. Puedes compartir este testimonio de tu restauración con otros. ¿Ha usado Dios la historia de la restauración de Pedro para animarte hoy? Dios quiere usar tu testimonio también para animar a otros. Jesús le dijo a Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos y luego apacienta mis ovejas. Pedro se convirtió de gran pecador en gran predicador. ¿Y sabes qué? Dios puede hacer lo mismo contigo. El diablo quiere robar tu llamamiento. Él quiere robar tu llamada. Pero en Romanos 11 dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios quiere restaurarte y usarte para su gloria. Me encanta este versículo que dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. Escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia
nadie puede jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. También Romanos 8:1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como Jesús ya sabía que Pedro le fallaría y Jesús ya tenía un plan para él, Jesús ya sabía que nosotros también fallaríamos y ya tenía un plan para nosotros y para nuestra restauración. Jesús fue a la cruz con nuestra restauración en mente. Entonces hoy te quiero invitar a caminar en tu restauración que tienes en Jesús, sabiendo que Dios aún te quiere usar para cosas grandes, aún quiere usar tu vida de gran manera. Entonces, tenemos dos opciones cuando fallamos. Podemos alejarnos de Dios y pensar que su gran plan para nuestra vida ya se acabó, o podemos acercarnos a Dios y recordar que Él quiere restaurarnos y aún quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. Te hago una pregunta. ¿Correrás hacia Jesús hoy? Es lo que hizo Pedro. Sé que requiere mucha valentía, pero ¿dejarás que Dios te restaura hoy? Él no ha terminado contigo. Jesús te ve, Él te ama y Él te quiere restaurar. Él te ve, Él te ama y Él te quiere restaurar. Me encanta lo que Jesús dijo a través de Isaías. En Isaías capítulo 61, versículo 3, Él dijo, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Tú, hijo de Dios, hija de Dios, eres árbol de justicia para mostrar la gloria de Dios. Jesús te quiere restaurar y mostrar su gloria a través de ti. Entonces, ¿cambiarás tus cenizas por una corona? ¿Cambiarás tu luto por alegría? ¿Cambiarás tu espíritu de desaliento por un traje de fiesta? Dios te ve, Él te ama y Él te quiere restaurar. Entonces, la próxima vez que algo te hace pensar en tus fallas, en lugar de enfocar en tus fallas, esto es lo que quiero que hagas. Darle gracias a Dios por su gran amor y misericordia, su amor que nos restaura, porque cuando pensamos en el amor de Dios y en nuestra restauración, en lugar de nuestras fallas, nos lleva a adorarle a Dios, nos lleva a dar gracias a Dios. Imaginen una iglesia restaurada por Jesús, caminando en su restauración, fortaleciendo a los hermanos y alabando a Dios. Es bonito, ¿no? Por la gracia de Dios, nosotros podemos ser una iglesia así. ¿Ok? ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, muchas gracias por vernos, por amarnos y por restaurarnos, Señor. Sé que algunos luchan con creer en la restauración y que aún tienes un gran plan para sus vidas, Señor, pero ayúdalos a creerlo, Señor. Gracias por la historia de la restauración de Pedro. Él no sabía que hoy hablamos de su historia, pero
Su historia nos ha animado mucho y nos ha ayudado a ver que eres un Dios que nos restaura, Señor. Gracias por tu gran amor y bondad y misericordia para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Adiós.